Saludos, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta noche recibimos en la barra de la noche, y además hacía muchos días que no veníamos a la barra, a Uxue Barcos, diputada de Geroa-Bai. Uxue, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a nuestra barra de la noche. Enseguida ya sabe que nos esperan en la mesa nuestros analistas, pero antes quería yo tener un ratito de conversación a solas, además con una, quizá mucha gente no lo sepa, pero una compañera de profesión que lo es, periodista, y que además empezó en esta casa, Radio Nacional de España, Televisión Española, y luego la recuerdo yo como presentadora en la ETV. En Euskal Telebista, sí, empecé en Radio Nacional, efectivamente, y mis primeros pasos en televisión fueron en Televisión Española, en el centro de Navarra, y compañera de oficio, sí, la verdad es que no se olvida, ¿eh? Y esto me hacía esta reflexión antes, investigando, esto de ser periodista, ¿a usted le ha servido para transmitir mejor el mensaje, ¿cree que le ha servido? ¿Se le ha preguntado alguna vez? Pues quizá para tener un mayor cierto relajo en lo que es, transmitirlo, el mensaje en términos mediáticos, ¿no? Un mayor relajo, yo diría. Pero no sé si mucho más. Al final, el trasfondo y el trasunto de la cosa política tiene que ver con el mensaje que uno quiere dar, y a la capacidad que tenga de hacerlo de manera más o menos acertada ayuda, pero como digo, no es el todo. El contenido sí. Al final es lo que, en esto de la política, lo que importa. Vamos al contenido, por tanto. En su condición de navarra le pregunto por estas cosas de las que hemos estado hablando tanto en los últimos días, en las últimas semanas. Lo que primero comenzó siendo una comisión de investigación para determinar si el gobierno de la señora Barcina había usado o no información privilegiada para asuntos privados. Eso acabó derivando en una crisis interna del Partido Socialista de Navarra, que había anunciado que iba a presentar una moción de censura y que finalmente no pudo presentarla porque desde Ferraz le dijeron que no lo hiciera acompañado de Bildu. ¿A usted todo esto qué le parece? Yo creo que como al conjunto de los ciudadanos, y aquí hay una vivencia, como digo, muy a pie de calle, ¿no? Muy ciudadana, más allá de la posición política, pues yo creo que ha generado una enorme frustración. Yo diría que lo que se ha escenificado ha sido, en términos políticos, pero en cualquier caso, una auténtica charlotada. No es de recibo que... Lo dijo en Twitter usted, esto se lo leí, una charlotada. Sí, es que además creo que define bien. Es decir, quien desde una organización política, de rango y con cierta posición, anuncia una moción de censura, lo hace además con el visto bueno, la aquiescencia de su organización estatal, lo hace anunciándolo urbi et orbi, pero sobre todo con una contundencia como el o se va o la echamos, recuerdo el titular en estos términos, y el PSOE en Navarra soy yo. Y al cabo de 2 semanas el Partido Socialista en Ferraz descubre que hacen falta los votos de Bildu, lo sabíamos desde el minuto número 1, como los votos de Bildu han hecho falta o han sido capaces de sacar los presupuestos de UPN en ciudades navarras como Tafalla, como Lite, es decir, aquello que no ha supuesto ningún problema en otros casos, de repente acaban siendo una cuestión casi de Estado. Yo francamente, repito, en estos momentos Navarra, que como el conjunto del Estado está viviendo una crisis, que tiene además una crisis institucional con un gobierno en una enorme posición de debilidad, pues yo creo que no se merecía esto. La verdad es que francamente ha sido lamentable. Quiero compartir con usted una declaración que se producía esta misma mañana, porque hoy mismo comparecía el portavoz del gobierno navarro, le preguntaban sobre si habría o no adelanto, si electoral, si iba o no a dimitir Yolanda Barcina, y esto era lo que respondía. La presidenta no contempla esta circunstancia y además ha dado instrucciones a todos los consejeros y a todos los departamentos a trabajar con intensidad. Lógicamente, la falta de acuerdo no se soluciona con unas elecciones, sino la falta de acuerdo se soluciona buscando acuerdos. ¿Y cómo se buscan acuerdos? Pues poniendo los problemas y las soluciones encima de la mesa. Encima de la mesa, no, encima de la barra, le pongo yo el tema. ¿Cree usted que debería adelantar las elecciones? Sí, pero independientemente de ese punto de inflexión que los socialistas decidieron buscar en torno a la declaración de la que había sido directora gerente de la Hacienda de Navarra, de la señora Nieves, independientemente de eso, y además incluso diría con anterioridad, desde el momento en que el gobierno de Navarra queda en absoluta minoría en el Parlamento de Navarra, en el momento en que se decide el cese del que fuera vicepresidente, el señor Roberto Jiménez, y la ruptura del pacto de UPN con el Partido Socialista, el gobierno de Navarra, el gobierno de Yolanda Barcina, queda en una debilidad manifiesta que lo llevamos
estamos viendo en términos de no poder aprobar las iniciativas del Gobierno en el legislativo, y al contrario, vemos cómo el legislativo saca una y otra vez adelante medidas, leyes, propuestas que van en contra de la línea propuesta por el Gobierno. Es una debilidad que, bueno, pues en la situación actual se hace doblemente costosa la crisis, hace doblemente dolorosa la situación, yo diría, socioeconómica general. Son muchos los inputs que se han ido viviendo a lo largo de estos meses, y yo creo que es en estos momentos absolutamente necesario una convocatoria, un adelanto electoral que permita una remodelación del Parlamento en búsqueda de nuevos acuerdos. Seguro que luego nuestros analistas querrán volver a insistir sobre lo que está pasando en Navarra en estos días. Creo abordar yo con usted otro asunto, otro gran asunto, el tema del final de ETA, de la banda terrorista ETA. En su opinión, ¿qué tiene que ocurrir, qué tendría que ocurrir a partir de ahora para que la banda terrorista anuncie su disolución definitiva? Bueno, yo creo que el grueso de lo que tenía que ocurrir, quizá el eje central, más allá de que efectivamente nos queda todavía recorrido, ha ocurrido ya. Y ha ocurrido que efectivamente al requerimiento, yo creo que incontestable del conjunto de la ciudadanía, especialmente de la vasca, pero del conjunto de la ciudadanía, ha tenido en ese sentido una respuesta, y es el fin de la violencia. Yo quiero recordar, y además hacerlo, en fin, en cierto modo con alegría, que llevamos un tiempo sin atentados, que llevamos un tiempo sin acción terrorista, y esto es absolutamente positivo. Dicho esto, es cierto que el recorrido que se está llevando a cabo tiene déficits por parte de ETA, efectivamente, pero no solo. Debiera haber una respuesta, y yo creo que sería importante que se produjera una respuesta por parte del Gobierno del Estado. Lo ha requerido infinidad y cantidad de instituciones y de instancias. Creo que sería importante que revisáramos algunas medidas de excepcionalidad que en estos momentos, si alguna vez la tuvieron, que yo incluso lo cuestiono, pero en cualquier caso no tienen sentido alguno, y creo que se lo merece el conjunto de la sociedad. No se estaba refiriendo, estaba pensando el asunto del acercamiento de los presos de ETA. Por ejemplo. Que hoy mismo, de hecho, hoy el Ministerio del Interior ha dicho que no tenía constancia de que se hubieran registrado las primeras solicitudes de presos de ETA para reclamar de forma individualizada el traslado a cárceles del País Vasco, pero en cualquier caso estaba anunciado que hoy empezarían esas peticiones. ¿Cree que tendría que mover ficha el Gobierno? En este caso, claramente. Mire, la dispersión es una medida de excepcionalidad en la política penitenciaria, es decir, es un plus en la acción, en este caso en la acción política en torno a las políticas penitenciarias. No tiene ningún sentido en estos momentos, y parecería más que razonable que se dejara de utilizar una herramienta que, como digo, hoy no tiene razón de ser, y que, si acaso, además, en la medida en que estamos viviendo, yo creo que un momento que exige de pasos, yo diría que audaces en la construcción de un bien común, que es la construcción de la paz, yo creo que sería más que razonable. Venga, una más y nos vamos a la mesa, que nos están esperando con muchas ganas nuestros analistas. ¿Qué opinión tiene sobre el episodio de los verificadores, si me permite la expresión? Eso que ocurrió, esa entrega de armas de fuego de los terroristas, que luego los propios terroristas se llevaron, según contaron en la Audiencia Nacional. Hubo quien en su día lo calificó como una auténtica tomadura de pelo, y hubo quien dijo que era un pequeño paso, pero en la buena dirección. ¿A usted qué le parece? Mire, desde el desconocimiento más absoluto de este tipo de procesos, y siempre he dicho que no es un tema que, en fin, me haya ocupado, y por lo tanto la opinión que pueda dar es, pues como una espectadora, desde luego no cualificada en este asunto, es evidente que nos ha sorprendido con mucho, en fin, voy a decirlo con la sencillez con que se ha producido la cuestión, ¿no? Algunas cuestiones que me sorprenden y que no alcanzo a comprender, y que creo además que, en fin, no están en el terreno. La llamada a la Audiencia Nacional, no creo que en procesos de estas características similares se haya producido algo de estas características, y en segundo lugar, efectivamente, el hecho de que se confirmara, en este caso en sede judicial, en la Audiencia Nacional, que se confirmara que las cajas fueron recogidas por los propios miembros de ETA. Repito, desde el desconocimiento más absoluto, pues la sorpresa ante detalles, datos, creo que importantes como estos. ¿Le apetece participar en nuestra tertulia? Encantada. Pues nos vamos a la mesa. Ante recuento de preguntas, hacemos repaso de titulares, sumario, y empezamos. ¿A cuánto asciende la fianza civil impuesta por la jueza Laya a la exministra de Fomento y ex consejera de la Junta, Magdalena Álvarez, por el caso de los ERE? ¿Qué ha dicho la propia Álvarez en un comunicado? ¿Y qué otras reacciones políticas ha generado este asunto?
¿Qué titulares nos ha dejado hoy la sesión de control en el Congreso? El debate ha estado marcado por 2 reformas legales. ¿Cómo ha sido el rifirrafe entre Rubalcaba y Rajoy a cuenta de la LOMCE? ¿Y qué se han dicho la número 2 del PSOE y el ministro de Justicia sobre la ley del aborto? En ese pleno del Congreso también ha sobrevolado otro asunto, la incógnita sobre quién será el cabeza de lista del Partido Popular a las próximas elecciones europeas del 25 de mayo. ¿Cuándo sabremos ese nombre? ¿Qué ha dicho Mariano Rajoy? ¿Será finalmente el elegido, el que apuntan muchas quinielas, el actual ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete? ¿Por quién apuestan en nuestra mesa de debate? ¿Cuál es el candidato de nuestros analistas? ¿Con qué proyectos llega Ricardo Blázquez a la jefatura de la Conferencia Episcopal Española? ¿Qué mensajes ha lanzado hoy tras ser elegido por los obispos como su nuevo presidente para los próximos años? ¿Qué pistas ha lanzado sobre su estilo? ¿Estará próximo a su antecesor, el cardenal Rouco Varela? ¿Hará guiños al papado de Francisco? ¿Y cómo valoran su nombramiento los 2 principales partidos? ¿Qué han dicho al respecto desde el PP y el PSOE? Escucha de unos y de otros. Y si quieren hablar con nosotros y opinar sobre los asuntos que les proponemos, pues ya saben que nos van a encontrar si nos buscan en Twitter, también en Facebook y en la web del programa en rtv.es/lanoche en 24 horas. Ahí nos encuentran y en pantalla, y más o menos a esa altura nos podrán leer los mensajes que quieran compartir con nosotros. También hoy tenemos de nuevo reto en la noche. Envíen sus mensajes con el hashtag, con la etiqueta LNReto, si saben de qué hablamos y sobre todo porque lo hacemos justo en el día de hoy. Primer pase, vean. Han ganado los que quieren quedarse, con muchos votos de quienes nunca quisieron estar. Y por encima de tanta paradoja, de tanta contradicción, de tanta duda que solo se resolvió ante las urnas en el último momento, nuestros gobernantes proclamaban el día 12 por la noche que todos hemos ganado. Ya estamos en la mesa. Seguimos en conversación con nuestra invitada de la noche, con Uxue Barcos, diputada de Geroa Bai. Por cierto, es usted una de los políticos mejor valorados habitualmente en las encuestas, junto a Ana Oramas, que también sale muy bien retratada en las encuestas. Y decía yo en el avance que es curioso que sea así, perteneciendo a una formación minoritaria, o precisamente por eso, porque es de una formación minoritaria, le pregunto. Pues quizá efectivamente el debate parlamentario provoca, en fin, el que esos pequeños o esos breves minutos, los minutos nunca son breves, pero esos pocos minutos que nos propicia o que nos proporciona el reglamento, a veces hace que efectivamente el discurso sea más comprimido, más ágil, quizá más a latigazos y, en fin, se me ocurre pensar, y esto, bueno, propicia el que pueda resultar un tanto más atractivo. Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí es cierto es que el reconocimiento en todos los casos, de todos los políticos en estos momentos en el Congreso de los Diputados, no llega al aprobado, y yo creo que la reflexión general debe ser esa, ¿no? Bueno, pues ya nos quedamos. Le voy a presentar a nuestros 4 compañeros de viaje esta noche. Los conoce de sobra, pero mi obligación es hacer de buen anfitrión. Antonio Pérez Henares, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Chani? ¿Cómo estás? Bien, perfectamente. Ya te veo. Es casi primavera. Sí, sí. Y eso se nota, ¿verdad? Sí, es importante. Ha habido sol. Ricardo Martín. Muy buenas noches. ¿Tú también has notado la llegada de la primavera? Estoy verdaderamente eufórico. ¿Pero por qué? ¿Por la alergia o por...? No, si yo no tengo... Hombre, si tuviera alergia no estaba eufórico, perdóneme. O sea, estoy eufórico por la primavera, porque ¿Puedes estoy bien, tutearme, estoy estupendo. Ricardo? De acuerdo, Sergio, estoy muy contento de estar aquí. Me alegro. Y es un día precioso, precioso. Yo encantado, ya lo sabes, Lo sé. de recibirte. Esther Esteban, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo, Ricardo, con lo contento que estás de estar aquí. Y qué contento. Ha llegado la primavera y estoy en 24 horas. Encantada de la primavera y de estar aquí. Y de tener esta compañía. De disfrutar de esta compañía maravillosa. Fernando Jáuregui, sin adjetivo nos hemos quedado ya al llegar al final de la mesa. Buenas noches. Pues buenas noches. ¿Qué tal, Uxue? ¿Cómo estás? Ya está. ¿A ti la primavera también te afecta? A mí el sol me viene muy bien, porque soy Leo y me salen geranios detrás de las orejas. Y como llevamos 3 meses de lluvia casi, pues estos días de sol te cambian la vida, sí. Y eso es estar aquí con vosotros y con Uxue, que es en Navarra tampoco ha llovido compañera mucho, de toda la vida, compañera. Sí, señor. Venga, Fernando, ya que te he dejado para el final, si quieres, por ti empiezo en la palabra del turno. Cuanto más, ya sabéis, las normas, cuanto más breves seáis en las preguntas, si puede ser sin reflexiones, mucho mejor, pues a lo mejor hay turno para todos, si no, pues no. Fernando. No reflexiones, pero un elogio. Venga. Uxue era una gran cronista política, una buena analista política. Ahora es una buena analista
parlamentaria, pero era una buena analista política. Y yo creo haberle leído alguna vez que una reforma constitucional, en determinados aspectos, me parece que lo leí hace algunos años, bueno, mejoraría el entendimiento con algunas nacionalidades históricas, específicamente con Euskadi. Todavía estamos en esas, todavía una reforma constitucional podría arreglarnos la cosa con Cataluña y con los nacionalismos en Euskadi. Y concretamente, déjeme que le pregunte una cosa. ¿Sí? La disposición transitoria cuarta, esa que se refiere a Navarra, ¿esa hay que derogarla cuanto antes o no? No, todo lo contrario. Desde luego, no. Si lo que se pretende es respetar algo tan razonable como que los navarros, los hombres y mujeres de la comunidad foral, decidan su propio futuro y destino político. Así se entendió en el 78 y yo no acierto a comprender cuál es el motivo, salvo que se quiera coartar, como digo, y cercenar la capacidad de decisión de los navarros. No entiendo cuál es el motivo para llevar a cabo esa supresión de la transitoria cuarta, ¿no? Esther. Bueno, Uxue no es que sea colega, que lo es que es una rara avis en política y por eso la apreciamos y la tenemos tanto respeto y cariño. Es decir, atiende a los periodistas dando explicaciones, no se suele esconder por los pasillos para no hablar con nosotros. Porque quien fue cocinero antes que sí, pero eso es verdad y por eso en esta mesa estamos, todos los que estamos, la tenemos, yo creo, mucho cariño y mucho respeto, ¿no? Yo la quería preguntar por un tema que sigue siendo complicado, que es el tema de ETA, porque después de la última verificación de los verificadores internacionales, que parieron un ratón al final porque pensábamos que ese iba a ser el momento del desarme definitivo. ¿Qué se tiene que hacer con ese tema? ¿Quién tiene que mover ficha? Porque claro, ya se ha movido toda la ficha suficiente, ¿no? Vamos a ver, claramente, y yo creo que en esto nadie lo ponemos en duda, la responsabilidad primera y última está lógicamente en quien es protagonista de esa acción, y en este caso claramente es ETA. Pero seríamos absolutamente, yo diría, irresponsables con algo que es muy básico, que es la construcción de un bien, yo creo que por todos deseado y por todos anhelado, que es la paz. Si no entendiéramos, si no supiéramos, si no aceptáramos y por lo tanto si no asumiéramos el reto de que aquí hay también en fin, actividad política y hay responsabilidad política. Por lo tanto, claramente en la búsqueda, en la exigencia a ETA de esos pasos, no cabe tampoco hurtar el hecho de que las instituciones y, en primer lugar, el Gobierno está también obligado, lógicamente, a dar pasos. Hemos visto cómo, desde el momento en que ETA anuncia el desarme, el Gobierno de Mariano Rajoy ha optado por la callada por respuesta. Yo entiendo que es una posición cómoda, yo entiendo que es una posición que además es comprendida, en muchos casos hasta jaleada, por una parte importante de la opinión pública, pero creo que es una equivocación. Creo que es una equivocación absoluta. ¿Hay pasos que dar? Sí. ¿Cesiones políticas que hacer? No, nadie ha hablado de eso, cuidado. Pero estamos hablando de que hay cantidad de medidas de excepcionalidad que hay que en estos momentos revisar. Yo creo que es el momento, clarísimamente además. Con la misma contundencia, repito, con que debe darse la exigencia al protagonista primero de esta circunstancia, que es ETA. Pero hay, en fin, cuestiones que revisar, legislación que remover, en fin, yo creo que hay muchos pasos que dar y mucha acción política, por lo tanto, que llevar a cabo. Ricardo. Sí, la impresión que hay, yo tengo la impresión, digamos, del conjunto de España que UPN y el Partido Popular han tensado bastante la cuerda con motivo de esta moción de censura, en el sentido de que se pone en riesgo la unidad de España en el caso de que las fuerzas, digamos, anexionistas con el País Vasco o no directamente españolistas llegarais a tomar el control político de Navarra. ¿Tú tienes la sensación de que hay una fragmentación y de que ha calado esto en el terreno social de Navarra y puede producirse un efecto, digamos, de división, no ya política, sino en la propia sociedad, entre dos frentes, digamos, nacionalistas o secesión? Bueno, ese es un frente que durante muchos años ha supuesto una realidad política cuasi virtual, ¿no? Quiero decir que efectivamente un porcentaje de voto importante, no mayoritario ni mucho menos, pero muy importante, que votaba, bueno, pues nacionalista vasco en Navarra, quedaba automáticamente descartado. Por lo tanto, las mayorías jugaban a un 70%. Yo creo que muchas circunstancias, pero en cualquier caso y sin llegar a analizarlas, nos colocan ahora en otro plano, y es que
yo creo que en Navarra se empieza a ver con una cierta normalidad el que efectivamente los nacionalistas vascos podamos estar, ¿por qué no?, en la gestión de la comunidad, algo que pues probablemente hace unos años era más difícil de comprender o incluso de aceptar. Francamente, que el que se produzca una alternativa al gobierno actual, que no un gobierno en alternancia, que es lo que habíamos tenido hasta el momento, que se produzca una alternativa al gobierno actual, que yo creo que además es algo que se empieza a vivir casi como en fin, una exigencia de refresco, ¿no?, de refresco democrático, de refresco, diría también, en fin, en una gestión eficaz y capaz, ¿no? Que se viva el rechazo casi por imposición desde posiciones políticas, desde ámbitos de decisión fuera de Navarra, lo que es absolutamente inaceptable, y eso es quizá la sensación... ¿Esa fragmentación social se puede producir? Pero esa fragmentación social, si en algún momento ha existido, ha sido desde luego mucho más profundo antes que ahora, hace unos años, mucho más. Chani, tu turno. Con Última una disculpa palabra. por mi ignorancia, pero creo que también puede ser la de muchos telespectadores. ¿Usted y su formación son partidarios de la anexión de Navarra a la comunidad autónoma vasca? Anexión, no. Si entendemos la anexión en su definición, en su definición... Llámele X. No, claro, es que no. ¿Sabe por qué? Porque siempre hablamos de anexión y efectivamente la anexión acaba siendo una unificación subordinada e impuesta. No, en absoluto. Si usted me pregunta, ¿usted concibe Navarra unificada con el resto de territorios forales? Le digo sí. No, sí, sí. Yo le pregunto si quiere. No, discúlpeme. Si su posición sí, es lo que propone. Sí y solo sí por voluntad de los navarros. Sí y solo sí por voluntad de los navarros. Se lo explico más claramente. Si en un referéndum se votara, yo votaría sí, porque creo además que la unificación de los territorios forales tiene sentido. Tiene, en fin, anhelo político por parte de muchos de nosotros. Pero sí y solo sí, desde la voluntad exclusiva de los hombres y mujeres de la comunidad foral de Navarra. Anexión no, quiero recordar, y por eso lo decía, anexión no, porque no estamos hablando de una imposición, o desde luego no es esa la vocación que yo tengo, de una imposición, en este caso a los navarros. Ya que ha mencionado lo del referéndum, si se hiciera un referéndum nosotros estaríamos a favor. ¿Qué le parece, con qué ojos ve lo que está pasando en Cataluña? Esa fecha y esa pregunta doble y lo que está pasando. Vamos a ver, lo que está pasando en Cataluña es la expresión de un anhelo político y podemos ahora todos hablar sobre si ha estado más o menos acertadamente gestionado. Yo sigo pensando que tiene expresión popular bien evidente y lo que se está buscando es una salida política, cosa que es lo razonable, a esa expresión y a ese anhelo. Que tiene efectivamente un punto de inflexión importante en este momento y que tiene seguramente mucho que ver con circunstancias socioeconómicas que no habían hecho esa, en fin, situación tan efervescente como lo es en este momento, pero es que en este momento lo es. Y por lo tanto, lo que no comprendo no es ya tanto el que desde la Generalitat o desde los partidos que apoyan este tipo de convocatorias se realicen, sino que en estos momentos, desde el Congreso o desde el Gobierno, fundamentalmente, no se sepa dar una respuesta a ello. Un momento, Ricardo, pero el quid de la cuestión, el quid, que diría un latino, el fondo de la cuestión, el meollo, está en el derecho a decidir. ¿Qué es el derecho a decidir y dónde reside la soberanía del pueblo? En el conjunto del land. Le voy a poner un ejemplo bien claro, y lo citábamos anteriormente. En la Constitución de 1978 se aceptó un caso, que yo creo que puede ser un buen símil y precedente para cualquier otro caso, que es la transitoria cuarta, en la que se reconoce, primero, la capacidad de los hombres y mujeres de Navarra para decidir en referéndum un hipotético cambio de estatus jurídico-político, en este caso de Navarra, en una unificación con los territorios forales. Por eso no afecta al conjunto de la nación. Un ejemplo. No, pero es que me parece que es un ejemplo con perdón torticero. No. Sí, y voy a explicarte por qué, si me hay un permites. artículo clarísimo en la Constitución que dice que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español. Sí. Por tanto, en todos. Si alguien pretende ejercer ese derecho, solo ellos, en algo que nos afecta a todos, no es que estén utilizando su derecho a decidir, es que están robando el mío. Una reivindicación de soberanía que en nada, como digo, se ve afectada por la transitoria cuarta, porque así queda redactado. Y la transitoria cuarta establece clarísimamente
que los navarros, y solo los navarros, decidiríamos un momento de unificación, una voluntad, una vocación de unificación. ¿Por qué se acepta así para Navarra? Y por cierto, que estamos hablando de 1938. No es una cuestión que afecta a todo el Estado español, que no afecta a España. Por lo visto sí, por lo que acabamos de ver hace 2 días. Por lo visto sí. Por lo visto sí. Mi pregunta, dicho sea de paso. Vamos a ordenar un poco, que tenemos a todos. Vale, no, es que como estamos hablando gallinero revolucionario. Ricardo había pedido la palabra, breve por favor, también Esther, y finalmente Fernando, tenemos que ir poniendo final a la conversación y quiero que todavía hablemos de economía. Así que es recordar nada más el elemento de la legalidad, porque el SUE efectivamente yo creo que se refiere todo esto en un marco legal, lógico. En el caso de Mas y en el caso de Cataluña no quieren el marco legal, o sea, hay una diferencia, es que no se mueven los políticos. No se permite. El presidente Mas insiste en una cosa que se sabe que es ilegal y ya está, y además él lo dice, bueno, a pesar de todo la legalidad ya se sabe. Usted sí que en el caso de Navarra creo que plantea la cosa, yo creo, ¿no? Siempre usando las normas constitucionales, y el presidente de Cataluña pues es que realmente está propiciando un referéndum que él mismo sabe que es ilegal, sencillamente, ya está. Entonces, porque no se permite salida legal. Yo quiero recordar que la legalidad no es... No, claro, porque no se permite salida legal. Porque los constitucionalistas vulneramos el derecho de todos. El señor Mas quiere vulnerar mi derecho. No, sí, claro que sí. El señor Mas quiere defender... No, el señor Mas quiere vulnerar el derecho de todos y el conjunto de los españoles. No estoy de acuerdo, nos quiere expropiarnos. Pues dígame una razón jurídica de cómo ese señor pretende que el derecho que yo tengo constitucional, votado en el 78 por mí y por ellos, de decidir sobre el conjunto de mi nación, de España, él me lo arrebata porque él decide sobre un cacho lo que le da la gana. Repito que hay una... Eso no tiene... Repito que la propia Constitución reconoce la posibilidad de que eso que usted llama un cacho, yo llamaría, en fin, de centro de decisión y desde luego soberanía, en este caso de los ciudadanos catalanes. ¿Que usted cree que los ciudadanos catalanes tienen soberanía aparte de la española? Acabemos. No, para hablar de Cataluña, por supuesto. ¿Pero cómo? Pero eso es suponer que Cataluña es aparte de todo el resto. Para hablar de Cataluña, perdón, por supuesto. Eso está en contra de la ley, de leyes. Chani, de la postura de Antonio Pérez ha quedado clara. Usue, breve, si es tan amable, y enseguida os doy la palabra a vosotros, ¿vale? Tenemos que ir concluyendo. No, pues es lo que le estaba comentando ahora. Yo creo que es bastante evidente que la propia Constitución, a través de la transitoria cuarta, ponía el ejemplo sin más porque ha venido al caso, pero marca el camino de que efectivamente las leyes, que al final no son sino un ejercicio de consenso para buscar dar forma a anhelos, en este caso políticos, los que se producen en Cataluña, marca claramente un camino que pudiera ser y que efectivamente, en este caso, el centro de la soberanía en torno a lo que Cataluña puede y debe ser, reside en el pueblo catalán. Hombre, me llama mucho la atención, Usue, porque, sin querer volver a la polémica, pero porque yo estoy de acuerdo en mucha parte de lo que ha planteado Chani, que un diputado, como es su caso, crea que hay algo por encima de la legalidad. La Constitución, la ley es la ley, y ustedes están para cambiarla, si es necesario. Ustedes están para cambiarla, pero en el Parlamento al que usted representa aquí, porque si no, lo que está haciendo el señor Mas es decir, yo lo hago porque me quiero saltar la ley, y eso lleva otro trámite. Lo vimos con el plan Ibarretxe, que llegó al Congreso de los Diputados, y yo creo que si ustedes, que son los representantes nuestros, y usted que representa, o sea, defiende que cualquier territorio se pueda saltar esa Constitución. Nadie ha dicho, y yo desde luego no he dicho, no sé si nadie. Te pone los pelos un poco de punta. No, porque yo en ningún caso he dicho que hay que saltarse la ley. Lo que he dicho es que hay que adecuar las leyes al momento y sobre todo y fundamentalmente a los anhelos de la ciudadanía. Pero si lo eso quiere, es lo que he dicho. Si lo quiere la mayoría. Y por lo tanto, si no lo queremos, por descontado. Pues ya está. Y por lo tanto, tendremos que hablar, tendremos que consensuar y tendremos que negociar para dar respuesta a esos anhelos. Bueno. Y eso es responsabilidad de todos. Con la ley en la mano, el señor Mas ahora puede convocar un referéndum y apostar por el derecho a decidir. No, evidentemente no. Con la ley en la mano seguramente lo que el señor Mas tiene es la posibilidad de utilizar herramientas de tipo electoral que finalmente terminen en una consulta de tipo plebiscitario, con la ley en la mano. Y última pregunta de la noche para Fernando Jauregui. Por cierto, que sepáis que la pregunta de economía ya me la he guardado para otra vez. No hay tiempo. Fernando. Es que no, perdone. No sé, que no he respondido. Perdone, pero no me he sentido respondido. Porque yo le estaba preguntando si todavía piensa, como pensaba antes, cuando escribió aquellos artículos, que una reforma constitucional
pongamos del título octavo y algunos otros puntos, podría solucionar cuestiones como lo de Cataluña. Ya estamos y entonces estaríamos en otra legalidad diferente. Claro. ¿Es necesaria esa reforma constitucional? ¿Todavía soluciona esa reforma constitucional o ya no hay nada que hacer? ¿O ya usted piensa de otra manera diferente a como pensaba hace unos años? Se me ha enroscado usted con la disposición transitoria cuarta y se ha olvidado de todo. Es que me parece un buen ejemplo de cómo todo es posible. No es cierto que los centros de decisión sean inamovibles y que sean... En fin, no vale sacralizar. A esto me refiero. En política yo creo que sacralizar es un error. Sigo pensando que una reforma constitucional puede perfectamente encauzar determinados momentos políticos, por descontado. ¿Qué es lo que me preocupa? Que del momento en que se realizaban aquellas afirmaciones a hoy, la única reforma constitucional que hemos conocido, y me preocupa enormemente, ha sido la del artículo 135 y la posterior ley de estabilidad presupuestaria, que por cierto... Una llamada telefónica. Que por cierto, primero, en esos términos, en términos casi en fin, nocturnidad y agostilla, absolutamente al margen del grueso del Parlamento, yo creo que fue francamente, y quiero recordar que ha trasladado en términos económicos, y así que nos hemos quedado sin pregunta económica, pero en términos de soberanía económica, ha trasladado el centro de decisión de, en fin, el conjunto del Estado a Bruselas. Francamente, de entonces a ahora ha llovido mucho y para atrás. ¿Está usted de acuerdo con el PSOE? Y para atrás. No, ¿qué con el PSOE? Si fue quien pactó. Si fue quien pactó. No. Lo que estoy diciendo es que una reforma constitucional nos puede permitir sentarnos a hablar, que creo que es fundamental. Sentarnos a hablar, no que va a ser la solución de las cosas, que creo que es fundamental como ejercicio político, claro que sí. 11 de la noche, 10 en Canarias, nos hemos quedado sin tiempo, Ricardo, lo siento. A nuestros invitados les pedimos que jueguen con nosotros a lo que llamamos la pregunta encadenada, que es que un invitado le deja una pregunta al siguiente. En su caso, le dejaba el lunes una pregunta a la recién elegida secretaria general del Partido Popular Vasco, Nerea Llanos. Vemos la pregunta y usted responde. Yo la pregunta que le haría a ella como navarra es ¿qué le pareció la ikurriña que en las fiestas de San Fermín interrumpió, en las últimas fiestas de San Fermín, interrumpió el chupinazo? Si no le parece que eso fue una politización absoluta de las fiestas de todos los navarros y ir en contra de esa voluntad de todos los navarros. Pregunta con propuesta de respuesta incluida. Sí. Bueno, pues como navarra decirle, bueno, primero que yo creo que el conjunto de los navarros tenemos otras preocupaciones. En segundo lugar, que con respecto, bueno, pues a lo que supuso efectivamente el retraso del chupinazo y demás, las críticas nuestras fueron a ese acto muy severas, pero quiero recordar que muchos navarros, porque ese todos los navarros no existe, que muchos navarros nos sentimos, no sé si en ese acto, que yo creo que no, pero en cualquier caso nos sentimos representados y bien representados por la bandera de Navarra y también por la ikurria. Que seguramente a muchos navarros lo que nos preocupa enormemente es que cuando hay gente que el día 6 de julio quiere entrar a la plaza del Ayuntamiento, en términos pacíficos y absolutamente democráticos, también con una ikurriña en la plaza, nos resulta absolutamente preocupante que se retiren y que se prohíban, siendo, por cierto, el único símbolo prohibido. ¿Le apetece jugar con nosotros a la pregunta encadenada? Encantada. Pues ya le adelanto que el viernes nuestro invitado será el secretario general de los socialistas valencianos, Chimo Puig. Le voy a decir una cosa que le va a gustar oír a usted. Esa es su cámara. Y lo sabe. Bueno, pues francamente, un momento muy especial para el señor Puig. Me gustaría preguntarle si estaría dispuesto a aceptar que en su candidatura a la presidencia de Valencia, a la Generalitat Valenciana, estaría dispuesto a aceptar y a admitir en términos previos que será siempre Ferraz quien tome la última decisión, siendo el candidato del Partido Socialista. Pues esa es la pregunta y tan fácil como esperar al viernes para ver aquí en la noche la respuesta de Chimo Puig. Uxue Barcos, diputada de Geroa-Bai, gracias por venir a trasnochar un ratito con nosotros. Un verdadero placer. Ha sido un placer. Que tenga buena noche. Y a ustedes ya saben lo que les pregunto siempre en este punto, que es si ya saben, si han adivinado el reto de hoy. Si